Las historias de conversión han sido siempre un componente esencial de las tradiciones religiosas alrededor del mundo. Estos relatos personales de transformación espiritual capturan el momento en que una persona encuentra a Dios de manera profunda y personal, cambiando su vida para siempre. Este artículo explora diversas historias de conversión, enfocándose en cómo estos encuentros divinos han influido en la vida de individuos y comunidades. El significado de la conversión. La conversión espiritual se define como un cambio radical en las creencias, valores y comportamientos de una persona que resulta de un encuentro directo con lo divino. Para muchos, es un renacer, una renovación de la vida que conlleva un compromiso profundo con Dios. Este proceso puede ser repentino o gradual, pero siempre implica una transformación significativa. Historias bíblicas de conversión. Saulo de Tarso. Uno de los relatos de conversión más conocidos en la tradición cristiana es el de Saulo de Tarso, quien más tarde sería conocido como el apóstol Pablo. Saulo era un perseguidor fervoroso de los cristianos hasta que tuvo un encuentro dramático con Jesucristo en el camino a Damasco. Este encuentro lo dejó ciego temporalmente, pero le abrió los ojos espiritualmente, transformándolo en uno de los más grandes evangelistas del cristianismo. María Magdalena. Otra historia notable es la de María Magdalena. Aunque la Biblia no da detalles explícitos sobre su conversión, es conocida por haber sido liberada de 7 demonios por Jesús. A partir de entonces, se convirtió en una seguidora fiel y una de las primeras en anunciar la resurrección de Cristo. Su historia es un testimonio de redención y dedicación inquebrantable. Conversión en otras tradiciones religiosas. San Agustín de Hipona. En la tradición cristiana, San Agustín de Hipona es otro ejemplo prominente. Su conversión es relatada en sus confesiones, donde describe su vida anterior llena de pecado y búsqueda de placer. Fue gracias a las oraciones de su madre, Santa Mónica, y a la influencia de San Ambrosio, que Agustín encontró a Dios. Su transformación lo llevó a convertirse en uno de los teólogos más influyentes de la historia cristiana. Al-Ghazali. En el Islam, Abu Hamid al-Ghazali es un ejemplo notable. Este erudito y teólogo vivió una profunda crisis espiritual que lo llevó a abandonar su puesto prestigioso y buscar a Dios en la soledad. Su experiencia de conversión es descrita en su obra Al-Munqidh min al-Dalal, el libertador del error. Su encuentro con Dios lo transformó en un defensor del sufismo, enfatizando la importancia de la experiencia espiritual directa. Historias contemporáneas de conversión. C.S. Lewis. En tiempos más recientes, C.S. Lewis, el autor de las Crónicas de Narnia, es conocido por su conversión del ateísmo al cristianismo. Su viaje espiritual fue impulsado por discusiones profundas con amigos como J.R.R. Tolkien y su propia búsqueda personal de la verdad. Su conversión fue un proceso gradual, culminando en un encuentro con Dios que él describe como ser sorprendido por la alegría. Malcolm X. Otra historia poderosa es la de Malcolm X. Inicialmente un miembro de la Nación del Islam, Malcolm X experimentó una conversión significativa durante su peregrinaje a la Meca, donde descubrió un Islam más inclusivo y pacífico. Esta experiencia transformó su perspectiva y lo llevó a abogar por la unidad y la justicia racial de una manera más amplia y universal. Impacto de las conversiones. Las historias de conversión tienen un impacto profundo no solo en los individuos, sino también en las comunidades y sociedades. Estos relatos inspiran a otros a buscar su propio camino espiritual, ofreciendo esperanza y demostrando el poder transformador de un encuentro con Dios. Además, las conversiones pueden llevar a cambios significativos en la vida de las personas, como la adopción de nuevos valores, la reconciliación con enemigos y un compromiso renovado con el servicio a los demás. Conclusión. Las historias de conversión son testimonios poderosos de la capacidad de Dios para transformar vidas.
Desde los relatos bíblicos de Saulo y María Magdalena hasta las experiencias contemporáneas de C.S. Lewis y Malcolm X, cada historia es única y revela diferentes aspectos del encuentro divino. Estas historias no solo enriquecen nuestra comprensión de la fe, sino que también nos inspiran a abrirnos a nuestras propias experiencias de conversión y transformación espiritual. Testimonios de conversión, voces desde la fe. Más allá de las figuras históricas y bíblicas, los testimonios contemporáneos de personas comunes también ofrecen una perspectiva rica y diversa sobre el fenómeno de la conversión. Estos relatos, aunque menos conocidos, son igualmente significativos, ya que reflejan la diversidad de experiencias humanas y la universalidad del encuentro con lo divino. Testimonio de Juan Pérez. Juan Pérez, un hombre de negocios de mediana edad, relata cómo su vida cambió drásticamente después de una serie de eventos que lo llevaron a cuestionar su propósito y dirección. Atrapado en un ciclo de materialismo y superficialidad, Juan describe cómo un accidente de coche casi fatal lo llevó a reevaluar sus prioridades. En su testimonio, Juan explica cómo, durante su recuperación, empezó a leer la Biblia y a asistir a reuniones de oración, lo que eventualmente resultó en un encuentro personal con Dios. Esta experiencia no solo lo llevó a cambiar su estilo de vida, sino que también lo inspiró a fundar una organización sin fines de lucro dedicada a ayudar a los necesitados. Testimonio de María García. María García, una joven madre de 3 hijos, comparte cómo su conversión ocurrió en medio de una profunda crisis personal. María habla sobre las luchas que enfrentó con la depresión y la desesperanza después de una serie de pérdidas personales. Su encuentro con Dios se produjo durante una visita a una iglesia, donde sintió una paz inexplicable que la envolvió. Este momento marcó el inicio de su recuperación emocional y espiritual. Ahora, María participa activamente en el ministerio de mujeres de su iglesia, ayudando a otras mujeres a encontrar esperanza y sanación. La conversión como proceso continuo. Es importante destacar que, para muchas personas, la conversión no es un evento único, sino un proceso continuo de crecimiento y desarrollo espiritual. Este viaje puede estar lleno de altibajos, dudas y desafíos, pero también de momentos de profunda conexión y revelación. La fe y la relación con Dios se cultivan y fortalecen a lo largo del tiempo, a través de la oración, la meditación y la participación en la comunidad religiosa. Ejemplo de una conversión gradual. El caso de Ana López es un ejemplo de una conversión gradual. Ana creció en una familia religiosa, pero durante su adolescencia y juventud se alejó de la fe, buscando respuestas en la filosofía y la ciencia. Sin embargo, nunca dejó de cuestionar el significado más profundo de la vida. Su conversión fue un proceso de varios años, marcado por conversaciones significativas con amigos creyentes, lecturas espirituales y experiencias personales que la llevaron a redescubrir su fe. Hoy, Ana es una defensora del diálogo entre la ciencia y la religión, buscando integrar su comprensión científica del mundo con su fe cristiana. El rol de la comunidad en la conversión. Las comunidades religiosas juegan un papel crucial en el proceso de conversión. Ofrecen un espacio de apoyo, orientación y compañerismo que puede facilitar el encuentro con Dios. Las historias de conversión a menudo destacan la importancia de la comunidad, ya sea a través de amigos, familiares, líderes religiosos o grupos de oración. El apoyo de la comunidad. El testimonio de Pedro Martínez ilustra cómo una comunidad de fe puede influir en una conversión. Pedro era un joven con problemas de adicción que encontró apoyo en un grupo de rehabilitación cristiano. A través de la oración conjunta, el estudio de la Biblia y el apoyo mutuo, Pedro experimentó una transformación profunda. Su encuentro con Dios, mediado por el amor y la aceptación de su nueva comunidad, le permitió superar sus adicciones y encontrar un propósito renovado en la vida. Reflexión final. Las historias de conversión, desde los relatos bíblicos hasta los testimonios contemporáneos, nos recuerdan el poder transformador del encuentro con Dios.
Estos relatos no solo enriquecen nuestra comprensión de la espiritualidad y la fe, sino que también nos inspiran a buscar nuestras propias experiencias de transformación. Ya sea a través de un momento dramático o un proceso gradual, la conversión nos invita a abrirnos al misterio de lo divino y a permitir que nuestras vidas sean cambiadas para mejor. Las historias de conversión son, en última instancia, historias de esperanza, renovación y el eterno anhelo humano de conectarse con algo más grande que uno mismo. El papel de la conversión en diferentes contextos culturales. La experiencia de conversión no está limitada a una sola cultura o religión, es un fenómeno global que atraviesa fronteras y contextos. Las formas en que las personas experimentan y expresan su conversión pueden variar significativamente según su trasfondo cultural y religioso. Conversión en el contexto hindú. En la tradición hindú, la conversión puede tomar la forma de una realización espiritual o un despertar hacia una vida de devoción y disciplina espiritual. Un ejemplo notable es el de Mahatma Gandhi, quien experimentó una transformación espiritual profunda a través de su contacto con textos sagrados hindúes y otras religiones. Su conversión hacia el ideal de ahimsa, no violencia, y satyagraha, la fuerza de la verdad, tuvo un impacto global, inspirando movimientos de justicia social y libertad en todo el mundo. Conversión en el contexto budista. El budismo también presenta historias inspiradoras de conversión. Una de las más famosas es la del emperador Asoka de la India. Originalmente un gobernante belicoso, Asoka experimentó una conversión al budismo después de la sangrienta batalla de Kalinga. Profundamente afectado por la masacre, Asoka abrazó los principios budistas de no violencia y compasión, promoviendo la paz y el bienestar a lo largo de su imperio. Conversión en el contexto indígena. Las conversiones en comunidades indígenas a menudo implican una integración de la fe cristiana con las creencias y prácticas tradicionales. Este sincretismo puede verse en muchas culturas de América Latina, donde los elementos del catolicismo se mezclan con las tradiciones indígenas. Un ejemplo es la devoción a la Virgen de Guadalupe en México, que es una manifestación de la integración de la fe católica con la veneración indígena de la Madre Tierra. Desafíos y controversias de la conversión. Aunque las historias de conversión pueden ser inspiradoras, también pueden ser fuente de controversia y desafío. La conversión puede implicar un cambio radical en la identidad y las relaciones de una persona, lo que puede llevar a conflictos familiares y sociales. En algunos contextos, la conversión religiosa puede ser vista con sospecha o incluso hostilidad, especialmente si implica un cambio de religión. Desafíos personales. A nivel personal, la conversión puede implicar una lucha interna significativa. Cambiar creencias profundamente arraigadas y adoptar una nueva identidad religiosa puede ser un proceso doloroso y confuso. Sin embargo, muchas personas que han pasado por esta experiencia relatan una sensación de liberación y renovación al final del proceso. Controversias sociales y políticas. A nivel social y político, la conversión puede ser un tema delicado. En algunos países, la conversión de una religión a otra puede estar restringida por ley o puede llevar a la persecución. Las tensiones entre diferentes comunidades religiosas pueden exacerbarse por las conversiones, especialmente si se perciben como una amenaza a la cohesión social o cultural. La conversión y el diálogo interreligioso. A pesar de los desafíos, las historias de conversión también pueden ser una fuente de diálogo y entendimiento entre diferentes tradiciones religiosas. Las experiencias de aquellos que han pasado por una conversión pueden ofrecer perspectivas valiosas y promover un mayor respeto y comprensión mutua. Promoción del diálogo. El testimonio de personas como el ex sacerdote católico Thomas Merton, que adoptó prácticas de meditación zen, o la del musulmán convertido Abdul Hakim Murad, que ha trabajado para construir puentes entre el Islam y el cristianismo, demuestran cómo las conversiones pueden enriquecer el diálogo interreligioso.
Estas historias muestran cómo las conversiones pueden ser una oportunidad para aprender de otras tradiciones y encontrar puntos comunes. Construcción de la paz. En contextos de conflicto religioso, las conversiones pueden desempeñar un papel en la construcción de la paz. Al adoptar una nueva fe, los individuos pueden actuar como mediadores y promotores de la reconciliación entre comunidades divididas. Sus historias pueden inspirar a otros a superar las barreras del odio y el prejuicio y a trabajar juntos por un futuro más armonioso. Conclusión. Las historias de conversión son testimonios poderosos de la capacidad humana para cambiar y crecer a través del encuentro con lo divino. Desde las figuras bíblicas hasta las experiencias contemporáneas, estos relatos revelan la diversidad y la profundidad de la experiencia espiritual. Aunque la conversión puede implicar desafíos personales y sociales, también ofrece la oportunidad de transformación y renovación. Al explorar y compartir estas historias, podemos encontrar inspiración y esperanza y fomentar un mayor entendimiento y respeto entre las diferentes tradiciones religiosas del mundo. Las historias de conversión son, en última instancia, un recordatorio del anhelo humano por lo trascendente y del poder transformador del encuentro con Dios. Las historias de conversión son más que simples relatos de cambio. Son testimonios vivientes del poder transformador del encuentro con lo divino. Cada una de estas historias, desde las grandes figuras históricas hasta las experiencias de personas comunes, nos invita a reflexionar sobre nuestro propio camino espiritual y nuestra relación con lo sagrado. Nos recuerdan que la conversión es una aventura personal y única, un viaje de descubrimiento que puede llevarnos a profundizar en nuestra fe, renovar nuestro propósito y encontrar un sentido más profundo en la vida. Un viaje de esperanza y transformación. Estas historias nos inspiran a abrir nuestros corazones y mentes a la posibilidad de la transformación. Nos enseñan que, independientemente de nuestras circunstancias o antecedentes, siempre existe la posibilidad de un nuevo comienzo. La conversión es un testimonio de esperanza, una afirmación de que el cambio es posible y que cada uno de nosotros puede encontrar un camino hacia una vida más plena y significativa, celebrando la diversidad de la experiencia espiritual. Al celebrar la diversidad de experiencias de conversión, también reconocemos la riqueza de las distintas tradiciones religiosas y espirituales del mundo. Cada historia nos ofrece una visión única del encuentro con lo divino, ampliando nuestra comprensión y apreciación de la espiritualidad. A través del diálogo y el respeto mutuo, podemos aprender unos de otros y enriquecer nuestras propias vidas espirituales. Una invitación a la reflexión personal. Finalmente, estas historias nos invitan a reflexionar sobre nuestra propia vida y nuestro propio camino espiritual. ¿Dónde buscamos significado y propósito? ¿Cómo respondemos a los momentos de crisis y transformación en nuestras vidas? ¿Estamos abiertos a la posibilidad de un encuentro profundo con lo divino que pueda cambiar nuestra vida para siempre? La conversión, en su esencia, es un recordatorio de la capacidad humana para crecer, cambiar y encontrar nueva vida en la fe. Al escuchar y compartir estas historias, nos conectamos con una tradición de esperanza y renovación que trasciende el tiempo y el espacio. Que estas historias de conversión nos inspiren a buscar nuestra propia transformación y a vivir con un sentido renovado de propósito, amor y conexión con lo divino. Que cada uno de nosotros, en nuestro propio viaje espiritual, encuentre la paz, la esperanza y la renovación que buscamos, y que nuestras propias historias de encuentro con Dios sean un faro de luz y esperanza para los demás.